Usted sintoniza Caminando con Dios, la voz del Bautista, por Universal HIAT 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. También puedes escucharnos por radiouniversalam.com o caminandocondios.org. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan esta mañana y hermanos en su programa Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana al 12 del mediodía por esta su estación Radio Universal 650 AM. También por la web a través de caminandocondios.org y a través de Facebook Live. Estamos en la página de Salmos en esta mañana, en su espacio después de la redención. La vida es adoración. Estamos contentos, alegres con lo que el Señor ha hecho, contentos con el libro de los Salmos, un libro tan práctico donde nosotros tenemos la oportunidad de alabar a Dios, donde tenemos la oportunidad de ver la mente de los salmistas y, por qué no, por decirlo así, ver la mente de Dios, ver cómo nosotros somos tentados a pecar, ver cómo nosotros pensamos en los momentos de dificultad y ver cosas tales como nuestra realidad, de nuestra corrupción moral, de nuestro pecado, como nos mostraba el salmo anterior, y ver esta realidad en nosotros. Y hoy venimos a un salmo contrario, el Salmo 15, un gran salmo, un salmo que puede a muchos confundirlos si no vienen con una actitud correcta a leer la palabra de Dios. Así que le invitamos que si usted tiene su Biblia por ahí, que por favor vaya conmigo a leerla. Si tiene su dispositivo, que también pueda buscar la Biblia para que me siga. De lo contrario, que escuche mientras leemos aquí en el Salmo 15. Salmo 15, verso 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tremendo salmo, tremendas características, y pone la vara bien alto. Este salmo pone la vara allá arriba, donde nosotros pensamos, pero ¿cómo es posible que una persona pueda tener estas características que habla este salmo? De hecho, es lo contrario. El salmo anterior, el Salmo 14, nos dice que se ha corrompido el hombre y hace obras abominables, que no hay quien haga el bien, que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la respuesta es: todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Dios buscó como una aguja en un pajar. Dios buscó como un investigador desde los cielos, mirando desde arriba con la mejor perspectiva. Y buscó y buscó y buscó y no encontró nada. Ahora este salmo nos dice a nosotros que hay que hacer justicia, que hay que hablar la verdad, no calumniar, no hacer el mal al prójimo, no admitir cuando hablan mal del prójimo. Este salmo nos dice que debemos ver a los malos y menospreciar su maldad, que debemos honrar a los que temen a Jehová y tener una sola palabra, aun cuando esta palabra vaya en contra nuestra. No sacar provecho de las necesidades de los demás con la usura, ni ir en contra del inocente, aun cuando el inocente no tenga poder. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible esto? Si es todo lo contrario a nuestra naturaleza. ¿Cómo es posible hacer estas cosas? La Biblia nos enseña a nosotros que solamente Jesucristo puede causar un cambio de actitud y pensamiento en nosotros. Solamente Jesucristo nos puede ayudar a tener una vida diferente a nuestra naturaleza. Solamente Jesucristo puede salvarnos. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en Romanos 3 la Biblia lo que nos está es describiendo o ampliando lo que se dijo en el Salmo 14. Aquí en este capítulo, entonces, en el verso 24, Dios nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más adelante en Romanos, el capítulo 5, los versos 8 y 9, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 17, Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia salvadora de Cristo produce un cambio en nuestros corazones, evidenciando que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados según Dios, para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios había hecho toda esta bondad para que nosotros andemos en ella, pero no podemos por nuestro pecado, por habernos apartado de Dios, por nacer en pecado, pero por la gracia de Dios somos salvos y por esta gracia de Dios podemos andar en estas buenas obras que nos describe este Salmo 15. Y solamente entonces con la gracia salvadora, a través de poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, somos justificados gratuitamente por su gracia y somos hechos nuevas criaturas. Cuando este Salmo 15 entonces pregunta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? La respuesta simple y corta a este salmo es el que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Este salmo va más allá de cómo ser salvo y nos muestra las evidencias de una persona que ha sido salva. Porque muchos dicen ser salvos, muchos dicen ser cristianos, pero no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. En Mateo 7, los versos 21 al 23, el Señor enseña de manera clara que no es decirlo, sino hacerlo. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es solamente decirlo. Los que aceptan a Cristo tienen vida eterna, como la palabra de Dios nos muestra en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 13. Los que habitan con Dios para siempre tienen vida eterna. Y esto es evidente en sus vidas, porque la salvación de una persona tiene evidencias. La salvación de una persona tiene evidencias. Señor, gracias te damos en este día. Y te pedimos que sea con nosotros, que nos guardes, que nos guíes y nos dirijas, Señor, en el resto del tiempo. Permita que tu palabra obre en nosotros, en nuestros corazones, que tú me hables a mí a través de mí, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que obre y que convenza. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La salvación de una persona tiene evidencias. Aquí en este Salmo 15 vemos que hay una pregunta, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es la gran pregunta. Muchos quieren saber cómo ir al cielo, cómo pasar la eternidad con Dios, cómo estar con Dios para siempre, cómo estar en el lugar donde Dios va a estar. ¿Y quiénes van al cielo? Si aún tú no sabes si vas al cielo, ni quiénes van al cielo, cómo ir al cielo, tú debes ser cuidadoso de a quién le haces esta pregunta. Tienes que preguntarle a la persona correcta si quieres la respuesta correcta. Por eso el salmista va donde la persona más indicada. Él va a Dios y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Si tú quieres saber la voluntad de Dios, tú tienes que buscar la respuesta de Dios, la cual está en su palabra, que es su voluntad revelada, objetiva, clara, precisa. Y es más segura que cualquier experiencia, es más segura que cualquier visión, es más segura que la voz audible de Dios mismo, es más segura que ver la misma gloria de Dios. Cuando el apóstol Pedro empieza a describir lo que él vio en la transfiguración y cómo él vio con sus propios ojos la majestad de Dios y cómo él oyó con sus propios oídos la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él dijo, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Dios mueve al apóstol Pedro para decirnos a nosotros que aun cuando él vio a Dios y vio la gloria de Dios y escuchó la voz de Dios, la Biblia es más segura. Y si quieres conocer la voluntad de Dios,
tienes que ir a la palabra de Dios. Señor Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo representa el hábitat de Dios, el lugar donde Dios vive, el lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde está la presencia de Dios, es donde Dios tiene comunión con su pueblo. El tabernáculo era el lugar de reunión antes de construir el templo. Era el lugar donde los adoradores de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenía comunión con Dios, como vemos en Éxodo el capítulo 40, el verso 34, que luego que fue erigido el tabernáculo, la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios, llenó todo el tabernáculo e inauguró ese lugar y confirmó ese lugar como el lugar de comunión de Dios con su pueblo. Y aquí pregunta Jehová, ¿quién estará? ¿Quién habitará? ¿Quién vivirá contigo? ¿Quién estará en comunión contigo para siempre? ¿Cómo el pecador puede estar con Dios? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la grandeza de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, la muerte es separación, tanto física como espiritual. ¿Cómo podemos tener comunión nosotros los pecadores corruptos descritos en el Salmo 14 con un Dios santo? Por eso dice, ¿quién morará en tu monte santo? El mismo Salmo ya nos ha descrito en el Salmo 2, el verso 6, que el monte de Sión es el monte santo. Y de acuerdo a la trayectoria del libro de los Salmos y de la historia del salmista David, vemos que en Sión era la fortaleza donde David estableció su reino, y Sión es el lugar donde Dios establece su reino. ¿Quién habitará en el lugar donde Dios tiene su reino, donde Dios tiene su trono, el lugar apartado, separado, el lugar diferente, único, donde no hay pecado? Dentro de esta pregunta de quiénes habitan con Dios, de quienes tienen comunión con Dios, de quienes van a pasar la eternidad con Dios, de quienes van al cielo, vemos una característica importante e imprescindible de aquellos habitantes del reino de Dios, y es la santidad. ¿Quién morará en tu monte santo? El Señor nos dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versos 15 al 16, citando ya también el Antiguo Testamento a Levítico, lo establecido: sed santos porque yo también soy santo. Así que debemos ser santos, dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir. Hay que ser santos para habitar en el monte santo y con el Dios santo. Y la Biblia nos muestra que Dios llama santos a los que Él aparta para Él, porque son apartados o separados por Él a través de la salvación en Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que luego que somos nueva criatura en Cristo, ya Dios nos llama santos. Aquí, cuando notamos en este Salmo 15 que habitar en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, y morar en el monte de Dios, a la eternidad con Dios, vemos que se necesita santidad. La santidad es necesaria, es una evidencia de la salvación. Y nos dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Dios no solamente puso una santidad inicial en nosotros cuando nos tomó del mundo y nos separó
a Él, sino que también Dios pone ese sentir de santidad en nosotros, y como cristianos cada vez más aborrecemos el pecado y el sistema corrompido de este mundo, y una evidencia de que somos salvos es que aborrecemos el pecado y no queremos el pecado y nos molesta el pecado y sentimos miseria cuando pecamos. Ahora en el verso 2 nos dice, nos da la respuesta. Y del verso 2 en adelante, el Señor empieza a detallar las evidencias de aquellas personas que profesan ser salvas, y especialmente las evidencias de los que han sido salvos, transformados por la gracia salvadora, que desde el Antiguo Testamento siempre ha sido por fe en la redención en el Señor Jesucristo, en aquel que había de venir. La salvación siempre ha sido por fe en el Señor Jesucristo, como resultado de la gracia de Dios. ¿Y quiénes son estos? Dice el verso 2. El que anda en integridad. Integridad significa completo, sumatoria total. De ahí vienen las palabras integrales. Igual por dentro y por fuera. Dios le pidió a Abraham que fuera perfecto, que fuera íntegro, en Génesis 17:1. La vida cristiana no puede ser superficial, por arribita. No podemos vivir de la apariencia o ser hipócritas. No podemos tener dos caras. Tenemos que ser íntegros, iguales por dentro y por fuera, sin astucia, sin malicia, sin deseo de sacar ventaja. Dios aborrece el pecado, y cuando nadie nos ve, Dios nos está viendo. Que el sistema permita muchas cosas no significa que Dios las permita. Y muchas veces evidenciamos nuestra falta de integridad porque como cristianos hacemos cosas incorrectas, porque el sistema de los países en que vivimos los permite y lo hacen, y el sistema corrompido de este mundo lo permite y lo hace, y nosotros no podemos hacerlo. Porque la sociedad lo vea bien no significa que Dios lo vea bien. Si somos creyentes debemos ser íntegros. No hay pecados menores, todos son pecados, y dice aquí la Biblia, el que anda en integridad. La integridad es un asunto del diario vivir. Es un estilo de vida. Dice el que anda en integridad. Dios no espera que nosotros seamos íntegros solo el domingo en la iglesia, o el miércoles, o el jueves, o el día que usted vaya. Dios no espera que usted solamente sea íntegro en determinadas ocasiones. A propósito de eso, cuando usted y yo queremos ser íntegros en unas áreas supuestamente íntegros y en otras no, las personas nos están mirando. Y en nuestro empleo, los que están alrededor nuestro, están buscando por dónde nos van a agarrar. Y cuando nosotros no somos íntegros, encuentran cómo hacernos pecar. Un pastor amigo nos contaba cómo él tuvo que reprender a unas personas que tenían un negocio ahí al lado de la iglesia, un negocio de bebidas, y entonces al día siguiente dejaban todas sus bebidas tiradas, todas esas botellas ahí frente a la iglesia, toda la basura. Y estos hombres tomando ahí se ponían, se paraban y empezaban a enamorar a las jóvenes y las hermanas de la iglesia. Él tuvo que hablar con ellos. Y lo que ellos hacían es que esas mismas mujeres de las que iban y frecuentaban esos lugares, y algunas de ellas, dada la prostitución, las ponían y las mandaban para que lo hicieran a él caer y pecar. Muchos en los lugares donde estamos trabajando, muchos donde nosotros
ven nuestra vida y ven que nosotros decimos que somos cristianos y que supuestamente no toleramos algunas cosas, pero yo me pregunto si realmente no toleramos esas cosas porque son pecados o porque nos disgustan a nosotros. Y porque nos creemos que somos buenos, pero realmente no somos íntegros. Pero entonces cometemos otros pecados. Y ahí no hay integridad. Y aquí la Biblia dice, el que anda en integridad. El que ha hecho de la integridad un estilo de vida. El que en todo momento es íntegro. Y realmente no es fácil. Y tenemos que luchar y tener el deseo de ser íntegros porque somos pecadores y tenemos debilidades y tenemos fallas y posiblemente cuando buscamos la sumatoria total no nos da porque tenemos debilidades, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque si somos creyentes tenemos el deseo de ser santos en nuestra vida como una característica indispensable y por lo tanto debemos tener el deseo de andar en integridad. El íntegro es íntegro aún en sus pensamientos. Y no significa que no somos tentados a pecar, pero cuando llegan esos pensamientos a nuestras mentes, debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, someterlo a la palabra, inmediatamente orar y reprender y decir, Señor, quita ese pensamiento malo de venganza, de lascivia, de lujuria, de lo que sea que esté en mi mente, de avaricia. Repréndelo, quítalo, perdóname, Señor. Sigue diciendo la Biblia. No solo dice el que anda en integridad, sino que dice, y hace justicia. Dios nos muestra la conducta del cristiano. Debe conducirse de una manera justa, haciendo justicia. En el Nuevo Testamento, y la palabra justicia significa dar a Dios y a los demás lo que merecen. Hacer justicia es dar a los demás lo que ellos merecen, los que ellos quieren hacer, lo que ellos tienen que hacer, lo que ellos desean hacer con nosotros. No sería correcto lo que ellos desean hacer, no sería justo, pero sí lo que merecen. Al que merece respeto, respeto, al que honra, honra. Hacer justicia es que aun cuando no me conviene, tengo que hacer lo correcto con el otro. Aun cuando me perjudica a mí, perjudica a mi esposa, perjudica a mis hijos, perjudica a la iglesia, perjudica a mi trabajo. Si es justo, tengo que hacerlo. Hacer justicia es distribuir igual para todos. Hacer justicia es pagar lo correcto. Hacer justicia es, en otras palabras, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es justicia. De hecho, Dios nos llama a nosotros cuando venimos a Cristo justos y dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hacer justicia es para nosotros hacer lo que Dios nos manda. Hacer justicia es hacer lo que Dios quiere. Le damos también la bienvenida y aprovechamos al pastor Ronnie Astudillo que nos visita desde Venezuela. Siéntate por aquí, hermano. Va a estar con nosotros acompañándonos en este salmo donde estamos hablando de las evidencias de la salvación. Hacer justicia, Ronnie, como estamos aquí hablando y él estaba con nosotros ahí en cabina, estaba escuchando, es nosotros hacer lo correcto.
en palabras redundantes, es hacer lo justo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y dice la Biblia también, el que habla verdad en su corazón. Allá en Venezuela, hermano Rodney, es común que la gente hable mentiras. Es común. Y los cristianos. Es una lucha que hay que tener porque siempre estamos expuestos a eso, entre hablar la verdad y hablar la mentira. Y entonces ahí uno tiene que decidir cómo actuar, cómo hablar, qué decir, qué hacer. Ya eso depende de nosotros como cristianos, como usted está comentando. Evidenciar de que realmente somos cristianos es decir la verdad. Y si hablamos la mentira, estamos evidenciando que no conocemos al Señor, no conocemos la verdad, no somos salvos. Amén. Dice la Biblia que habla verdad en su corazón. Me gusta cómo Dios enfoca esto, y esto es lo interesante de los salmos. Los salmos revelan cómo pensamos. El problema de la mentira es un problema del corazón. Es un problema de que queremos vivir en el engaño, es un problema que queremos vivir en la apariencia, de que queremos mostrar algo, de que queremos tapar otro pecado. Y por eso que cuando hablamos mentira muchas veces, porque hemos hecho lo mal hecho, y para taparlo, hablamos mentira. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos mentira porque tenemos un corazón engañoso, porque no hay integridad en nosotros. Y tenemos que ser cuidadosos, porque cuando hablamos mentira, seguimos hablando mentira. Y eso va atando cadenas en nosotros, y de hecho la mentira se convierte en un pecado que transmite un patrón generacional, por decirlo así. Cuando los padres nos acostumbramos a hablar mentiras, nuestros hijos se dan cuenta que hablamos mentira porque hablamos mentira delante de ellos. Y nuestros hijos aprenden a hablar mentiras. Recuerdo, he visto a veces padres, y no voy a mencionar ejemplos o nombres exactos. A veces recuerdo un padre que iba con sus hijos al supermercado y iba a comprar y iba mirando los precios, y cuando veía que ya llegaba, empezaba a sacar cosas y decía, es que estos muchachos entran cosas, miren, no estén entrando esos artículos que ustedes saben que nosotros no compramos eso. Y los hijos no podían decir nada, se quedaban callados porque estaban pequeños, pero iban aprendiendo. Y así astutamente van aprendiendo a estar hablando mentiras. No había necesidad simplemente de decir, esto no va, solamente llego hasta ahí, o no hay que darle explicación a nadie. Pero a veces estamos tan centrados en quedar bien. Vemos esto con Abraham. Abraham mintió que Sara era su hermana, cuando era una media verdad, y media verdad es una mentira completa. Así es. Entonces vemos a su hijo, Isaac, que también mintió de que Rebeca era su hermana. Y vemos en Jacob que ese era el mentiroso al máximo. A veces nosotros lo hacemos un poco y nuestros hijos lo hacen más. Eso lo podemos aplicar tanto a la integridad como a la mentira. Pasa con los hombres. Los hombres mujeriegos, los hijos salen mujeriegos. O en su rebeldía, entonces se vuelven homosexuales. Como una manera de rechazar ese tipo de vida que lleva su padre. Así que las primeras evidencias de la salvación resumen el caminar, la conducta y la conversación de los que van al cielo. El justo habla verdad en su corazón, contrario a los que no temen a Dios y no creen en Dios. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios, el verso 1, y el Salmo 12, el verso 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Eso es el inconverso, eso es el impío, ese es el que no tiene a Dios, el que no teme a Dios, el necio, el que no cree en Dios.
En su corazón no cree en Dios, en su corazón no hay Dios. El impío, el que no teme a Dios, tiene labios lisonjeros, está halagando, pero en su corazón lo que está deseando el mal, la muerte. Con sus labios dice que no, pero sus hechos lo niegan. Como dice Dios, muestran apariencia de piedad, pero sus hechos lo niegan. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo pueden tener un corazón verdadero aquellos que han sido transformados por el Señor Jesucristo. Los que no tienen doblez de corazón, tienen dos corazones, tienen dos caras. Pero Dios nos habla de un corazón íntegro que hace justicia y habla verdad. La salvación de una persona tiene evidencias. La salvación de una persona tiene evidencias. ¿Qué nos dice el verso 3 a nosotros aquí en este Salmo 15? Dice, el que no calumnia con su lengua. Este verso 3 entonces hace un contraste con el verso 2. El verso 2 nos dice, ¿qué hace el que va al cielo o el que va a estar con Dios? Ahora el verso 3 nos dice, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? No calumnia. No levanta falso testimonio. No habla mal del prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Dijo Trapp que el chismoso tiene al diablo en su lengua y el que admite el chisme tiene al diablo en sus oídos. El chismoso tiene al diablo en sus lenguas, dice Trapp. Y el que admite el chisme tiene al diablo en sus oídos. La vida cristiana hay que vivirla haciendo lo correcto y dejando de hacer lo incorrecto. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Y esto volvemos y repetimos, una aplicación. Y esto pasa con las redes sociales, hermanos. Hay que tener discernimiento. Usted y yo no podemos darle a forward o a seguir, a mandar o a reenviar las cosas que escuchamos sin saberlas, porque usted y yo podemos encalumniar por ignorancia. A usted y a mí nos mandan una información y la mandamos para adelante sin saber. Tengan cuidado con este hombre que es un delincuente y usted y yo se la mandamos a todos los grupos y no sabemos si alguien envió eso con el interés de hacer daño. Tenemos que tener cuidado con eso. También tenemos que tener cuidado cuando usted oye algo y decirlo para adelante, sin saber si es cierto. Y ese es uno de los pecados favoritos dentro de las iglesias y es una de las razones por las que más nos critican por el chisme y por la calumnia. Así es, hermano. Y eso son evidencias de que solamente tenemos unas supuestas características externas, pero un corazón sucio. Y muchas veces todo nuestro énfasis está en nuestra vestimenta y en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de comportarnos. Y cuando en la iglesia alguien no viste como nosotros vestimos o no habla como nosotros hablamos, empezamos a hablar y a darle a la lengua y posiblemente nuestro corazón no tiene ni siquiera a Jesucristo. Y lamentablemente eso no puede ser así. Ese chisme no puede estar entre nosotros.
La calumnia no puede ser parte del pueblo de Dios, porque la calumnia es una de las armas. La calumnia es una de las armas favoritas del enemigo. Eso es lo que él es, un calumniador. Eso es lo que significa diablo. Así es. Calumniador, acusador. Y el cristiano no debe hacer el trabajo del diablo. Y si ese es uno de sus pecados favoritos, usted debe hacer dos cosas. Primero, lo primero que debe hacer es revisar su salvación, si realmente usted es cristiano. Y si lo es, tiene que arrepentirse inmediatamente. Dice que no hace mal a su prójimo. El creyente no debe procurar hacer mal al prójimo, hacerle daño. No debemos procurar dañar al otro, ni admitir reproche alguno contra el vecino. Cinco de los mejores, por decirlo así, de una manera quizá de exagerar, pero 5 de los buenos hermanos, de los hermanos fieles que Dios ha llevado a la obra de Monteplata. Llegaron personas, cuando llegaron esas personas, a hablarme mal de ellos, vez tras vez, a decirme que no los acepta en la iglesia, que tienen este pecado o que tienen el otro pecado, que me van a dar problemas, que han hecho esto, que han hecho lo otro. Pero le doy gracias al Señor que me ha permitido aprender de otros hombres de Dios, de que sí uno tiene que ser sabio, escuchar, mirar cuando alguien dice, pero uno no puede llevarse de eso, ni siquiera prejuiciarse. Y gracias al Señor, esos hermanos llegaron y han sido de gran bendición a la obra, a mi vida y a mi familia. Y han estado ahí. Y son columnas de la iglesia. Y otros han seguido en otras iglesias y también han sido de bendición para otros. No podemos admitir eso contra nuestro prójimo. Y no sé, hermano Rodney, si podamos seguir con las otras escuelas. ¿Cómo ves esto? ¿Es un mal de las iglesias aquí en República Dominicana o las iglesias nosotros que hemos estado en Puerto Rico solamente y en Estados Unidos? ¿O vemos este mal entre los hermanos también allá en las iglesias en Venezuela? Mal, ese es un mal que está, como usted dice, en el corazón del hombre. Entonces no importa dónde nos encontremos, si en Santo Domingo, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, Venezuela o fuera del planeta, el problema está en el corazón. Por eso se evidencia estas características y muchas veces somos como que negligentes en poner en práctica la palabra de Dios. Y en vez de practicar la justicia, nos vamos con la injusticia. En vez de practicar la verdad, nos vamos con la mentira. En vez de practicar la santidad, nos vamos con la inmundicia. Y estamos muchas veces evidenciando que no conocemos realmente de Dios. Y ahí es donde tenemos que examinarnos, tenemos que meditar, tenemos que reconocer nuestra falla y tratar de mejorar. Porque con Dios las cosas se pueden. Y gracias damos a Dios porque no somos perfectos, pero estamos buscando siempre allí la santidad, la perfección. Y damos gracias porque tenemos versículos de la Biblia que nos ayudan. Por lo menos primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sea inmundicia, sea la mentira, sea la calumnia, sea lo que sea. Dios nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados, si Amén. somos íntegros con Él. Amén, amén. Eso es para que nosotros, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo, necesitan venir a Cristo para que Dios los limpie. Pero lamentablemente, una vez somos limpiados por nuestro pecado, a veces practicamos esos pecados. Vamos a abrir los números en cabina, 809-381-0650. Puede llamarnos, hacer cualquier pregunta sobre el programa. Un tiempo cuando estamos estudiando en Puerto Rico, el hermano Osvaldo Payán, también fiel seguidor de este programa y quien nos asiste en la página de los Salmos. Gracias, hermano, el Señor te
continúe bendiciendo. Recuerde que puede escribirnos también por WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100. Si escribe desde el interior, escribe con 1-809-350. Entonces allá en las iglesias se da el problema de los chismes, de la calumnia. No es muy común. ¿Cómo es con la sociedad allá en Venezuela? No, hermano, sí, como se puede ver muchas veces hay que combatir estos problemas allí en la iglesia. Un segundito para que vamos a tener esa respuesta ahí. Tenemos una llamada. Buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Le habla Manuel. Sí, fíjese, le felicitamos por su programa, pero vemos mucho perjuicio dentro, especialmente de la iglesia pentecostal. Tenemos casos de personas que han venido, que se divorciaron en el mundo y se casaron y vinieron a Cristo. Entonces nos los aíslan de la comunión. Quisiera que trajera un programa para examinar esta situación. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano, por su llamada. Y bueno, los prejuicios lamentablemente los tenemos todos, no necesariamente una denominación. Yo sé lo que sucede a que usted se refiere. En esa parte estoy de acuerdo. A veces hacemos mucho énfasis en lo de afuera y se nos olvida lo de adentro. De hecho, este salmo lo que está diciendo es la evidencia que viene como resultado de una relación con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros tratamos de poner esas evidencias, se convierte en una religión vana, se convierte en hipocresía, porque hay un corazón sucio. Entonces hay prejuicios con todo el mundo y de toda manera. Cuando el Señor, ¿verdad?, permita, quizás el pastor Agüero pueda tocar ese tema. Cuando yo llegue allá lo podría tocar, pero este espacio, hermano Manuel, y gracias por su llamada, es a través de los salmos. Y sí llegarán los salmos cuando hablamos de la familia, cuando hablemos de eso. En esencia, Dios diseñó el matrimonio para que sea para siempre. Pero podría decirles rápidamente que Dios a Moisés dice que por vuestra dureza Él permitió el repudio. O sea, no es la intención ni es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios trabaja con nosotros como estemos. Entonces, como usted haya llegado en Cristo, 1 Corintios 7 le puede mostrar. Y así como usted haya llegado y como esté, el Señor le manda a continuar. Sin embargo, todos los pecados son pecados. Todo lo que nosotros hayamos hecho se ha hecho. Y de todo, nosotros no tenemos que estar prejuiciados con nadie. Tenemos que darle la oportunidad a todos creer en lo que han creído en Cristo y dejar que Dios sea que manifieste. Al menos que esa persona esté evidenciando que está viviendo en pecado o siguiendo en pecado. Pero sí tenemos que cuidarnos de los prejuicios, especialmente porque no agradan a Dios y nos pueden llevar a hablar y a calumniar lo que no es. Sí, hermano. Así es, hermano. Tu respuesta, perdón, y gracias, hermano Manuel, por llamar. Así es, Manuel. Con respecto a los chismes y la calumnia dentro de la iglesia allá en Venezuela, le preguntaba, hermano. Sí, bueno, hermano, como podemos ver, las iglesias siempre tienen hay fallas porque de una cosa, de una mentira, como que se van avanzando y lo que va creando es chismes. Entonces muchas veces hay que ir a la raíz, muchas veces hay que frenarlo contundentemente, fuertemente y decir que las cosas, hermano, si esto no es así, hay que frenarlo, hay que orar al Señor y ponerlo en la mano de Dios, que sea Dios quien tome control de esas cosas. Pero normalmente pasan en la iglesia como pasó en las iglesias de Corintios, que habían estos problemitas por falta de la carnalidad, Sí, por no tener esa comunión con el Señor, y entonces se dan evidencias contrarias. Pero ahí es donde Dios tiene la palabra de Dios, donde tenemos este precioso salmo que nos ayuda a poner en práctica las evidencias cada día en nuestra vida, lo que es con la verdad, lo que tiene que ver con la pureza, lo que tiene que ver con la integridad, por dentro y por fuera. Entonces Dios nos puede ayudar en estas situaciones. Amén. Así mismo es. Una buena manera de uno parar el chisme es esa persona en amor, con la palabra, uno puede frenarla ahí mismo. Si alguien te está contando a alguien de otra persona, lo correcto es tú llamarla a otra persona. Recuerdo que una persona se me acercó para decirme algo de alguien y que no, dame un momentito, espérese. Y sin hacerla quedar mal, para que me explique, y llamé a otra persona y le pregunté, mire, esto así, no es así. Y ahí se arregló todo y quedó todo bien.
es lo mejor que nosotros podemos hacer. La solución del problema es cortar el problema de raíz. Aprovechamos también para, ya que estamos en nuestro último minuto, para invitarles. Este sábado y domingo y el miércoles tenemos una campaña especial en la Iglesia Bautista Los Prados, donde estoy pastoreando aquí. Estamos en la calle Mercedes Amiama, número 69 en San Jerónimo, cerca de la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. De ahí bien cerquita, como unos 100 metros de la Núñez con Kennedy, Iglesia Bautista Los Prados. Vamos a tener el pastor y evangelista Scott Hester, quien va a estar predicando con nosotros. Tenemos campaña de avivamiento, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 11 de la mañana y domingo a las 7 de la noche. Vamos a tener una pausa. Si usted, yo sé, lo escucha, le va a encantar. Una pausa en Santo Domingo, pero nos vamos lunes y martes a Monteplata. Y allá él va a estar predicando. Y regresamos el miércoles de nuevo a las 7 de la noche a la Iglesia Bautista Los Prados. Están todos invitados. Para más información puede a través del WhatsApp, como dijimos, 809-350-9100. Nos puede escribir. Por ahí le damos información. También a través de la página de Facebook de la Iglesia Bautista Los Prados, puede buscarlo, o aquí mismo en la página de Facebook de Salmos, o a través de la página de Facebook personal, o en la página también de Facebook de Caminando con Dios. Ha sido un placer para mí el pastor Gabriel Vera y el pastor Ronnie José Astudillo, que nos está visitando desde Venezuela. Oremos por él. Usted conoce la situación allá. Que Dios les dé gracia a ellos. El próximo jueves, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana estaremos en este su espacio, después de la redención, la vida es adoración, donde hacemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Siga con la programación de Caminando con Dios, que sigue hasta el mediodía. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos.